Bueno, y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Con intención de analizar esa problemática que estábamos presentando en el arranque del programa, que es la de estar viviendo en un continente donde hemos perdido el foco completamente, o al menos esto es lo que nos dicen las cifras, y estamos, da la sensación de que condenados a decrecer, a quedarnos como el farolillo rojo de las economías desarrolladas, un continente preso de una burocracia cada vez mayor, de una regulación creciente, de una institucionalización de encarecimiento de costes de producción en todos los países de la Unión Europea, pero no porque lo diga yo, ni porque lo digamos en ningún tipo de artículo, sino porque los estudios y los informes que han ido a los datos, al desempeño económico de los distintos países de la Unión Europea y de la economía europea en su conjunto, así lo indican. Sí, lo decías al principio del programa, como entre las 10 primeras empresas, digamos, por capitalización bursátil del mundo, no hay ninguna europea, la mayoría son norteamericanas, hay alguna taiwanesa y otra saudita. Pero es que además, si vamos por ejemplo a los datos del índice PMI manufacturero de la eurozona, vemos que el correspondiente al mes de octubre de 2024 indica que la salud de este sector se ha deteriorado a un ritmo, digamos, y de la forma más importante desde que se recogen los datos de 1997. Es decir, que desde 1997 la desaceleración del sector manufacturero en la eurozona se está desacelerando al mayor ritmo y profundizando del modo más claro en los problemas inherentes al mismo. Esto tiene que ver también mucho con la productividad dentro de la Unión Europea. Claro, ahora lo iremos viendo. Entonces, la conclusión, digamos, o la tesis que vamos a tratar de demostrar es que Europa se está estancando en términos económicos frente al resto del mundo desarrollado y bueno, dado que Rotellar centra su análisis en la cuestión de Trump, debido a que bueno, pues acaba de ser elegido presidente de nuevo y ya han salido los agoreros a decir que, en parte con razón, ¿no?, que ciertas políticas arancelarias podrían ser perjudiciales para nosotros. Bueno, vamos a ver si estos problemas se deberían directamente a Trump y sus políticas o si ya venimos arrastrando problemas realmente serios en este ámbito. Por tanto, primero, hay que tener en cuenta que en las últimas décadas la Unión Europea parece estar quedándose atrás. ¿Y por qué? Porque, por un lado, tiene un menor dinamismo que la economía norteamericana. También está ligeramente por detrás en inversión en los mercados de capital por parte de las familias. Son conclusiones que saca el Real Instituto Elcano. Y además lo que se produce es una divergencia progresivamente entre el PIB por habitante de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Si vamos a ver el comercio internacional, tenemos que en porcentaje del PIB el comercio de servicios es 30 puntos inferior al comercio de bienes, lo cual explicaría en parte, digamos, todos los problemas que tiene la Unión Europea en cuestión de regulaciones y demás, que al final dificultan la inversión y la exportación de servicios, que son bienes económicos, o un servicio no es un bien, pero bueno, es más difícil de exportar que los bienes, como dice el Real Instituto Elcano, pero también hay que señalarlo precisamente por eso, porque muestra estas trabas que pone la regulación. Correcto. Si vamos a ver la inversión privada, tenemos que, como porcentaje del PIB, se situó en la Unión Europea casi 2 puntos por encima de Estados Unidos en 2022, pero por un lado no podemos olvidar que hay una fuerte heterogeneidad entre los Estados miembros y que además la inversión en capital riesgo es notablemente inferior en Europa que en Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Esto es una clave importante que hay que explicar. Sí, porque da la sensación, según algunos agregados monetarios o algunas de las cifras que aparecen en este informe, que, hombre, ¿por qué decís esto si al final la inversión, que es el motor del crecimiento, claro, el ahorro en la inversión, en Europa no está, digamos, comparado con Estados Unidos, cualitativamente hablando? En porcentaje Europa está incluso por encima de Estados Unidos, sí, pero no es una inversión netamente productiva, claro, porque no se dirige a aquellos sectores
donde se está produciendo ahora mismo la pujanza o donde necesitan de ese impulso de la inversión para poder traducirse en patentes, traducirse en industria grande, para que esos sueños de los pequeños empresarios se terminen transformando en realidades como pueda ser Amazon, como pudo ser Google, como pudo ser Nvidia en este caso. Es decir, el apoyo a través del capital riesgo a esos grandes proyectos que se quedan muchas veces náufragos de inversión y que terminan por no aparecer. Es que el capital riesgo es particularmente relevante para las empresas que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Eso es. Y no por casualidad, por tanto, la mayoría de unicornios, que son estas empresas pequeñas de base tecnológica, innovadora, que pues más de la mitad se sitúa en estos momentos en Estados Unidos. Después las tendríamos en China, Reino Unido, India, y ya en quinto lugar encontramos a Alemania como miembro de la Unión Europea. Bueno, lo decía antes, la inversión en mercados de capital por parte de las familias es bastante inferior en Europa que en Estados Unidos, y esto también, digamos que parcialmente explica por qué los mercados de capitales europeos están menos desarrollados que los norteamericanos. Si vamos a ver la cotización bursátil de las empresas, también vemos que hay una peor evolución de las compañías europeas frente a las norteamericanas. Y no solo eso, sino también que hay menores tasas de rentabilidad de los activos. Luego, otro indicador importante, lo comentabas antes, es el gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB en una economía y otra. Pues en el año 2022 este gasto en Estados Unidos fue del 3,5% y en Europa del 2,2%. Luego, las patentes, que está relacionado, pues si cogemos el número de patentes por cada millón de habitantes, tenemos que en Corea del Sur, que es el país con mayor proporción, rozan las 4.000 patentes, en Japón 1.800, en Estados Unidos 802, y ahí en Alemania, en cuarto lugar, tenemos 507, Francia 198, Italia 169 y España 30. O sea, vemos que la proporción es netamente inferior que en otros países como Japón, Corea del Sur o Estados Unidos. No, es evidente. Es evidente que cuando tú en un mercado incentivas, al final, ¿de qué estamos hablando? De incentivos a la producción, de incentivos al crecimiento, a la inversión, a la innovación, a que se vea florecer un tejido empresarial que trate de buscar pues soluciones nuevas a los problemas que tenemos. La IA no se ha inventado en Europa. El metaverso, aquel famoso que también iba a ser todo metaverso, tampoco nacía de Europa. Es decir, los grandes avances, independientemente de que también se producen aquí, quiero decir, aquí no quiere decir que los europeos tengamos menos neuronas o las usemos peor que en otros países o en otros continentes, pero sí es cierto que los incentivos están mal asignados, que tenemos una representación estatal muy burocratizada en esas instituciones europeas que tratan de dirigir absolutamente todos los entornos económicos, de modo y manera que si te mueves en el sector servicios tienes que adaptarte a una serie de normas. Si tu actividad se desarrolla en el sector primario, ya ni te cuento, porque desde Europa te dicen qué distancia tiene que haber entre los frutales que tú plantes, qué tipo de abonos puedes utilizar o no puedes utilizar, cuánto tienes que producir cada año, cuáles son los productos que tienes que producir, cómo tienes que tener estabulados a tu ganado. Si lo que haces es producir huevos y tienes gallinas, te dicen cómo los tienes que poner y dónde los tienes que poner. Es decir, el dirigismo llega ya a un nivel de burocratización tremendo, tanto que es mayor las pérdidas que se producen a futuro en posibilidad de crecimiento que has cercenado por toda la imposición normativa que has puesto, que por directamente lo que les estás obligando a hacer. Es decir, si usted me está obligando a mí a cambiar de coche de combustión a coche eléctrico en una serie de años, además me lo hace con una serie de incentivos en subvenciones que evita una competencia leal entre distintas tecnologías, además va a gravar todavía con más impuestos la producción, además resulta que si usted me obliga a mí a que la mano de obra tenga una serie de características o llegue a unos salarios mínimos determinados, o que las formas de contrataciones tengan que ser de una manera o de otra, lo que está haciendo es incrementando mi estructura de costes. Si además no me pone ningún tipo de ayuda a la hora de
que salgan nuevas empresas que traten de solucionar esos problemas, pues lo que estás haciendo es condenando a esa economía al estancamiento, sin más. Y así tenemos a Mercedes, así tenemos a Volkswagen, así tenemos a la industria europea, así hemos tenido a la industria europea de hidrocarburos que se ha hundido completamente, cediendo el testigo ¿a quiénes? Pues a quienes los han querido recoger. Y por eso en Estados Unidos, que es la economía más dinámica, nos pongamos como nos pongamos, de todo el mundo todavía, si de repente llega un presidente del gobierno como es Trump, que llega, no por sorpresa, pero casi, y resulta que los primeros mensajes que lanza de lo que va a ser su ejecutivo es que todo aquello que hace que sus empresas sean más competitivas, que sus empresas sean más dinámicas, que tengan mayor capacidad de generación y además que se convierta en un polo de atracción de inversiones, Estados Unidos, si los mensajes que lanza Trump son que todo eso va a ir a mejor, pues claro, la situación de la economía europea se queda, bueno, pues casi como un recuerdo del siglo pasado, ¿no? Claro, es que lo que decía antes, los problemas de la economía europea son anteriores a Trump. Trump podrá influir en mayor o menor medida, pero está claro que también una gran responsabilidad lo tienen las propias políticas de la Unión Europea. Y hablabas del sector del automóvil y tenemos que, lo decía el informe Draghi, el 6,1% del empleo europeo venía de este sector y, sin embargo, como bien decías, la Comisión Europea se dedica a poner trabas al sector, a prohibir que, en principio está en vigor, que a partir del 2035 se puedan vender en Europa coches de combustión. Eso sí, exportarlos sí, aquí un poco hipócritas, ¿no? Pero bueno, por seguir, tenemos también una cuestión que es importante, que es el capital humano. Y vemos que en Europa el porcentaje de adultos entre 25 y 65 años en edad de trabajar que no tienen estudios de nivel secundario se encuentra en el 16,6%, mientras que en Estados Unidos es el 8,2%, la mitad. Y esto, claro, esto influye también, por supuesto, en la cuestión de la productividad. Pero fíjate que muchas veces aquí en Europa, perdona que te corte, Rubén, pero son cosas contraintuitivas. Porque en Europa nos creemos muy listos, sí. El hogar, o sea, no sé, de dónde nace la cultura, sociedades con un abolengo tremendo, con una historia riquísima, y nos da la sensación de que la educación en Europa está muchísimo más extendida y que en Estados Unidos, pues, hombre, pues ahí hay mucho desgarramantas, enseguida se montan 4 negocietes, empiezan a ganar $4 y ya se conforman y no estudian. Pero este dato lo desmiente por completo. Es que también habría que analizar, y esto ya es más discutible, por supuesto, pero ¿qué entendemos por educación y por formación, ¿no? ¿Formación es la que diga el Estado que es formación o es la que diga el mercado, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil decir, pues yo que soy el Estado voy a poner estos criterios y el que no los cumpla pues no es una persona formada, no es una persona educada y los que sí, sí. Bueno, es que el mercado a lo mejor necesita otro tipo de formación y es lo que viene, yo creo, a avalar un poco también los datos de Estados Unidos, que ellos, en el sentido educativo, son más libres, pueden elegir mucho mejor su itinerario personalmente y además ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica, como bien dices, pues eso, montando un negocio, entre amigos o no, pues al final puede prosperar. Hay grandes ejemplos como Google o Microsoft, ese tipo de negocios, ¿no? Entonces esto también yo creo que es interesante, porque aquí en Europa somos mucho más estatistas, lo que es la cultura, y al final usan unos criterios propios del Estado, que en nada tienen que ver con la realidad. Y luego, por terminar, quería destacar otros dos datos. Por un lado, el tamaño de las empresas. En Estados Unidos, el 0,5% de las empresas tiene más de 249 empleados. Es bajo, por supuesto, pero en Europa es el 0,2%. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, entre 50 y 250, en Europa son el 0,8 y en Estados Unidos el 1,5. Aquí ya la brecha es algo mayor. Y, por último, el PIB por hora trabajada, medido en dólares constantes y por paridad de poder adquisitivo, tenemos que entre 1995 y 2022 en Estados Unidos ha crecido un 56%, en Europa un 39,6%.
Bueno, esto habla de la productividad, esto habla del desempeño económico y esto habla de una sociedad que está empeñada en ser próspera y una sociedad que da la sensación de que está empeñada en todo lo contrario. De hecho, si se acercan ustedes al informe, tenemos el título del informe por darlo, que no lo recuerdo ahora mismo, lo hemos estado mirando esta mañana pormenorizadamente, pero no mira, aquí lo tengo, sí. La competitividad de la Unión Europea frente a Estados Unidos. La brecha se agranda. Es el titular del informe que pueden encontrar ustedes. Está en abierto, lo pueden leer todos ustedes en la web del Real Instituto Elcano. Ahí aparecen todas las cifras que estábamos comentando y donde se ve perfectamente las gráficas que apuntan las tendencias relativas al incremento o no de productividad, las tendencias relativas al incremento de costes a la producción. Todo esto habla de que en Europa nos vamos estancando, parece que estamos ahogándonos en nuestro propio charco de ineficiencia, y en cambio en Estados Unidos, sin ser perfectos, evidentemente, y teniendo sus propios problemas, pero da la sensación de que las máximas de tratar de ir siempre a la última y de desarrollar, de favorecer un desarrollo industrial y empresarial cada vez mejor y mayor, bueno, pues lo tienen ahí como un dentro del ADN. Si lo que nos encontramos ahora es que, al menos sobre el papel, esto, lejos de querer corregirlo, se va a aumentar, es decir, lejos de que Estados Unidos siga la deriva europea y siga enfrascada en regulaciones y trate de estancar su crecimiento, pues parece que lo que quiere es todo lo contrario, favorecer que eso siga como está y mejore todavía más. Bueno, pues la sensación es eso, que la brecha se puede seguir agrandando. ¿Qué te parece, Rubén, si echamos un vistazo a todo esto que estábamos contando, pero desde la óptica de nuestro analista del día, que no es otro que el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que no es otro que el profesor Rotellar? José María Rotellar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, un gusto tenerte, profesor. Hemos arrancado el programa de hoy con el artículo que firmas en Libre Mercado. El problema de la economía europea es Europa, dices. No busquen fantasmas fuera. El problema está en las medidas económicas, energéticas y regulatorias de la Unión Europea. Y nosotros nos hemos cogido, hemos empezado a bucear en los datos y nos hemos dado cuenta de que la tendencia indica que en Europa vamos hacia un estancamiento brutal y a una falta de competitividad y productividad, en definitiva, en nuestras empresas y nuestras industrias secular, frente a otras economías que da la sensación de que lo último que quieren es estancarse, ¿no? Bueno, es que es la diferencia entre intentar prosperar e intentar vivir de las rentas, ¿no? E intentar pensar que estamos en un mundo maravilloso en el que no hay que trabajar, en el que no hay que imprimir esfuerzo, que no hay que tener espíritu de sacrificio y que podemos ser además muy sonrientes ante las propuestas que se hacen sobre determinadas cuestiones que en muchos casos buscan más bien un negocio y en cualquier caso si no es un fundamentalismo que no tiene lógica, ¿no? Como todo fundamentalismo, que es el del ecologismo y el medioambientalismo, ¿no? Nadie quiere obviamente destruir el planeta, pero desde luego lo que no puede hacerse es destruir a la sociedad, sobre todo con propuestas fundadas en términos que no son del todo ciertos, ¿no? Siempre ha habido cambio climático y siempre lo habrá. El clima cambia, el planeta va cambiando, nos vamos adaptando y por tanto lo que no podemos hacer es empobrecer a la sociedad. Y es lo que ha hecho. Europa ha dejado de apostar por la energía nuclear porque Merkel, gran responsable de ello, sí, señor. la cerró. Hay que tener muy en cuenta que el tema de la inmigración y el tema de la energía, Merkel tiene grandes responsabilidades negativas, ¿no? La cerró, sigue Alemania empeñada en ello, España también sigue empeñada en ello, no aceptamos el fracking para extraer el gas cuando se compra en metanero a Estados Unidos, que lo extraen de esa manera. No tenemos una política energética clara.
además intentamos llenar de burocracia todo, imponer una serie de reglas y de normas a nuestros productos agrícolas absurdas que no pedimos a los de fuera, y no se trata de proteccionismo. Si el proteccionismo no hay que aplicarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Pero sí que todos tengan las mismas reglas. Entonces, Europa puede decir ahora mismo que es que Trump va a retornar a la senda del proteccionismo, y probablemente lo haga, y eso es una sombra importante en la política económica de Trump, pero Europa, sus males no van a ser por eso, se podrán ver acrecentados, pero no por eso. Y además lo que tiene que hacer es intentar negociar con Estados Unidos en cualquier caso, que es la base también del libre cambio, por cierto. Y cuando Europa dice, yo apuesto por el coche eléctrico, pero dice que apuesta simplemente a título informativo, porque tampoco se producen grandes inversiones ni se produce un gran desarrollo. Cuando Europa apostó por el diésel, llevaba muchos años situándose como líder destacado en la fabricación de ese tipo de motor de combustión, del diésel. Ahora, en coche eléctrico está rezagada, está muy por detrás de China, ni tiene capacidad la industria, ni tiene capacidad energética para poder mantenerlo, ni tiene puntos de recarga, no tiene absolutamente nada. Entonces, es suicidarse en un sector de la automoción, en un sector como sea, una rama de actividad como la automoción, importantísima, y así una y otra vez. Por tanto, el gran problema es Europa. O sea, el informe Draghi, que yo creo que analiza bien cuál es la situación, no así las medidas a aplicar, porque yo creo que vuelve a caer en muchos de los mismos errores. Se olvida también de decir por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí por una política económica equivocada, por una burocracia muy elevada y absurda, y por una rigidez en la normativa que no deja funcionar bien al mercado, y eso nos está haciendo retrasarnos, y Europa está languideciendo, y China está cada vez superando más Europa, otros países también, y Estados Unidos, que sí se ha dado cuenta de que tiene que mejorar, bueno, pues desde luego no ha abandonado su posición de liderazgo, al menos hasta ahora. Y podemos quejarnos amargamente de todo lo que queramos, pero lo primero que hay que analizar es por qué estamos aquí, y si se analiza, podrá verse que la responsabilidad es europea. Bueno, y tanto, y no solo por eso, porque fíjate que con la excusa del clima, que yo creo que das en el clavo, con la excusa del famoso cambio climático, lo que ha hecho la industria europea es plegarse a un dirigismo que han puesto en marcha las élites burócratas europeas para cambiar a la sociedad. O sea, el objetivo es que la gente ya no conduzca coches de combustión, con lo cual a la industria le vamos a prohibir que fabrique coches de combustión a partir de tal año. Y la industria se ha plegado encantada. Bueno, no sé si encantada o no, pero la verdad que tampoco ha parecido que desde el primer momento se haya mostrado contestataria. Y lo que podría ser una, no sé, oportunidad para generar negocios y para que el propio mercado, la propia industria desarrollara las tecnologías a su ritmo, tratando de acompasar la curva de desarrollo tecnológico con la demanda del mercado, etcétera, etcétera, lo que ha hecho ha sido directamente pegarse un tiro en el pie, porque en Europa lo hemos entendido de esa manera. No, hay que cambiar a la sociedad y voy a poner a toda la industria a cambiar la sociedad en lugar de a que busquen el beneficio, a que traten de resolver los problemas. Oye, señalemos el problema, digamos hacia dónde hay que ir, pero claro, hacerlo de una manera como la que se ha hecho es que clama al cielo, ¿no? Y los resultados así los estamos viendo. Yo creo que sí. Además, Europa, suponiendo que Europa pudiese aplicar perfectamente toda su lucha contra las emisiones, ¿no? que es en lo que se basan para decir que se provoca un cambio climático tremendo. Si pudiese hacerlo, representa ¿cuánto? El 7% de las emisiones a nivel mundial. El resto no lo está haciendo. No se va a cambiar absolutamente nada, y lo que está haciendo es jugar con una o dos manos atadas a la espalda. Entonces no va a poder prosperar. Eso es absurdo. No es lógico. Lo que hace es empobrecer al conjunto de la sociedad, que le digan a muchas de las personas que van a perder su puesto de trabajo porque la nueva orientación de las actividades económicas ya no van a poder
afrontar una serie de actividades porque se consideran que son perjudiciales para el medio ambiente, ¿no? Que les digan que van a empobrecerse, que no van a poder sacar a sus familias adelante. Bueno, pues no sé yo si eso es lo más lo mejor, ¿no? Para la propia sociedad. Si estamos hablando, cuando dicen, no, es que la temperatura ha subido muchísimo, pero si se habla que de aquí a 2030 o a 2050, lo que se intenta es que, que se dice que puede subir la temperatura 1 grado o 1,5 grados respecto a hace muchísimos años. ¿Cómo cada año nos pueden decir que la temperatura ha subido 3 o 4 o 5 grados por encima de hace unos cuantos años? Es absurdo, ¿no? Con sus propios planteamientos. Siempre ha habido momentos más cálidos, momentos más fríos, momentos más en los que ha llovido más, momentos de mayor sequía, y así es siempre. El clima va cambiando con acción humana y sin acción humana. ¿Que puede influir algo? Pues puede influir como todo en la vida, pero con acción humana y sin acción humana lo ha habido también. Entonces lo que estamos haciendo es empobrecernos sin ningún sentido. Ahora mismo algunos políticos, algunos partidos que apoyan la lucha contra el cambio climático de una manera exacerbada, están diciendo que la desgracia que se ha producido en Valencia, que poco más o menos que quienes se niegan el cambio climático son los responsables. Pero yo no sé si hay alguien que niegue el cambio climático, si el clima cambia. Otra cosa es el fundamentalismo climático, ¿no? Y entonces, inundaciones, riadas y todas estas desgracias, desgraciadamente, las ha habido siempre, y lo hemos visto. Esta ha sido terrible, pero porque digamos que han coincidido una serie de hechos y de fallos lamentables, pero desgraciadamente eso así sucede. Entonces, precisamente lo que puede provocar más inundaciones es no limpiar los ríos, no limpiar los barrancos, más incendios, no limpiar los montes. Todo eso sí que produce un desastre climático, y todo eso no se hace porque los fundamentalistas del cambio climático lo que dicen es que hay que dejar a la naturaleza que digamos que opera de su manera. Bueno, pues entonces tendremos esas consecuencias. Si no solo eso, José María, sino que los fundamentalistas han llegado son los que están en las instituciones. Bueno, claro, pero a eso me refiero. O sea, son los que están marcando el ritmo. Los que están regulando, claro. Por eso, sin yo ser un entusiasta de la figura de Donald Trump, ¿no? Porque me parece que se necesita a veces pues una persona, digamos, un poco más institucional en el puesto más importante que hay en el mundo. Su política económica, pues en gran parte es positiva, sus propuestas, pero la parte del proteccionismo no, aunque yo creo que ahí se podrá negociar y demás, pero eso no es positivo. Sin embargo, lo que sí que sucede, veremos a ver cómo gobierna este segundo mandato, ¿no? Con 4 años en medio que ha habido una administración demócrata, pero sí que era dirimir una batalla entre seguir con estas políticas fundamentalistas y el wokismo y todas estas cuestiones que está imponiendo la izquierda extrema y que están destruyendo, a mi juicio, a la sociedad, y volver y por tanto a la economía, y volver a una racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, por lo menos, esto parece que se ha podido conseguir, y vamos a ver si todavía hay posibilidad de revertir el daño ocasionado, pero es todo muy preocupante y eso afecta a la economía, y eso en gran parte donde más se sufre es en Europa, que es donde más fundamentalismo ha habido al respecto, y así estamos. En fin, profesor, pues estaremos muy pendientes y aquí lo iremos contando. Muchas gracias por ese artículo y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, José María. Un placer. Un abrazo.